El 28 de mayo de 2008, un miércoles aparentemente ordinario, la vida de Moira Jones dio un giro inesperado y trágico. Moira, una mujer vibrante de 40 años, salió esa noche con su novio de 4 años, Paul Thompson. Moira eligió Glasgow, Escocia y el Reino Unido como su hogar. Su piso da a un encantador parque en el sur de Glasgow. En 2003. Dejó su vida anterior en Londres para trabajar como ejecutiva en Brickvix. Glasgow rápidamente capturó su corazón y formó fuertes lazos con la ciudad y sus habitantes. El cariño de Moira por Glasgow provenía de la calidez y amabilidad de sus habitantes, así como de su contagioso sentido del humor. La ciudad, con su abundancia de oportunidades al aire libre, demostró ser un lugar ideal para alguien que valoraba el aire libre, los senderos, las colinas, los valles y las playas de Moira, brindándole numerosas oportunidades para explorar y disfrutar de su amor por la naturaleza. Moira tenía la intención de quedarse en la casa de Paul esa fatídica noche. Llegó con una bolsa de viaje. Sin embargo, su discusión le hizo cambiar de opinión. Decidida a dormir en su propio piso, se dirigió a casa sin darse cuenta de que sería un viaje que nunca completaría. En la mañana del 29 de mayo de 2008, se hizo un descubrimiento sombrío en el Queen's Park de Glasgow. Un guardabosques descubrió el cuerpo sin vida de una mujer oculto detrás de un seto de ligustro. La escena trágica no era menos que aterradora. La mujer yacía boca abajo en los arbustos, con la parte inferior del cuerpo expuesta, vistiendo solo un par de calcetines. Su chaqueta y sujetador habían sido rasgados, y sus pantalones estaban descartados entre sus piernas. El nombre y la información personal de Moira fueron descubiertos cerca, lo que llevó a la policía a su apartamento. Para su consternación no había señales de Moira en casa. Estaban preocupados de que el cuerpo sin vida que descubrieron pudiera ser el de ella. Las autoridades tomaron medidas inmediatas y contactaron a los padres de Moira, Beatrice, Bea y Hubert Hugh Jones, quienes vivían en Weston, Staffordshire. El mensaje angustiante que entregaron fue que creían haber encontrado el cuerpo de Moira, pero no podían estar seguros. Necesitaban que los padres afligidos identificaran a su hija con corazones pesados y un dolor inconmensurable. Beatrice Bea y Hubert Hugh Jones hicieron el sombrío viaje a Glasgow. Sus peores temores se confirmaron cuando vieron el cuerpo sin vida. Era Moira, su amada hija. Lo inimaginable se había convertido en una dura y cruel realidad. Moira no solo murió trágicamente, sino que también sufrió el destino más aterrador. Fue violada y golpeada hasta la muerte. El hermano menor de Moira, Grant, que vive en Perth, Australia, recibió la desgarradora noticia de la trágica muerte de su hermana. Tomó el siguiente vuelo disponible de regreso al Reino Unido, impulsado por el deseo de estar con su familia durante este momento extremadamente difícil. A medida que la investigación del asesinato de Moira Jones continuaba, la policía se enfrentaba a un desafío desconcertante. Habían identificado positivamente a Moira, pero su agresor seguía siendo desconocido, elusivo e indeterminado. La evidencia de ADN encontrada en el cuerpo de la abogada había descartado definitivamente a su novio, Paul, como sospechoso. No obstante, el perfil de ADN obtenido de la extensa base de datos del Reino Unido. En su búsqueda de respuestas, la policía lanzó una red amplia, investigando las actividades de 22 delincuentes sexuales registrados que viven en la zona y realizando entrevistas. También hablaron con personas que habían cometido delitos cerca del parque y con menores de edad que eran conocidos por frecuentar la zona. Desafortunadamente, ninguna de estas conversaciones resultó en un progreso significativo en el caso. Sin embargo, los investigadores pudieron reconstruir una línea de tiempo de los eventos y obtener imágenes cruciales de las cámaras de seguridad que mostraban a un hombre en compañía de Moira. Este hombre no identificado se convirtió en el foco de la investigación y la policía estaba ansiosa por encontrarlo e interrogarlo. El punto de inflexión de la investigación ocurrió durante las indagaciones puerta a puerta. Cuando la policía habló con una mujer llamada Lucy Pecchilowa, su información resultó ser la clave para desentrañar el misterio que rodeaba la trágica muerte de Moira Jones. El relato de Lucy a la policía reveló la presencia de un hombre llamado Marek Harkar, un antiguo soldado eslovaco de 6 pies y 3 pulgadas de altura. Lucy y Marek trabajaron juntos anteriormente en Liverpool en 2007. Marek llegó a Glasgow el 18 de mayo de 2008. Cuando necesitó un lugar donde quedarse, Lucy le ofreció su cama en Queen's Drive. La visita de Marek a la casa de Lucy, sin embargo, no fue productiva,
Aunque se suponía que iba a buscar trabajo, en su lugar bebió en exceso y vio videos explícitos. Marek dejó el lecho alrededor de las 10 p.m. del 28 de mayo, supuestamente borracho, e informó a Lucy que iba a salir a buscar a una dama de fácil virtud. Marek regresó a la cama alrededor de las 3:15 a.m. Según Lucy, se veía diferente a la mañana siguiente y parecía tener miedo de algo. Sorprendentemente, Marek dejó el lugar de la cama el 1 de junio, abandonando todas sus pertenencias sin previo aviso. Investigaciones posteriores revelaron que Marek voló a la República Checa y luego viajó en autobús a Eslovaquia. Lucy entregó las pertenencias de Marek a la policía, quienes realizaron pruebas de ADN y descubrieron un vínculo crucial con el crimen, marcando un avance significativo en el caso. Se descubrió que una chaqueta de cuero negro Marek contenía rastros de sangre de Morris, proporcionando evidencia convincente con implicaciones significativas para la investigación en curso. La arresto y extradición de Marek Harkar al Reino Unido marcó un desarrollo significativo en el caso de Moira Jones. Enfrentó varios cargos graves, incluyendo asesinato, violación y robo, y su juicio comenzó el 12 de marzo de 2009 en Glasgow. A lo largo del juicio, Marek mantuvo una declaración de no culpabilidad a todos los cargos. El tribunal escuchó que Marek llegó al Reino Unido en 2007. Morris había estado en Glasgow solo 10 días cuando fue trágicamente asesinado. El caso de la fiscalía se centró en Marek como el perpetrador. Presentaron una historia convincente, alegando que la noche del 28 de mayo, Moira estaba de camino a casa desde la casa de su novio. Pero Marek tenía planes completamente diferentes. Había estado bebiendo en exceso, incluyendo cerveza y vodka, y se le escuchó decir que iba a salir a buscar una mujer. Moira regresó a su piso, donde originalmente había planeado pasar la noche, llevando una gran bolsa negra de viaje y aparcando su coche a unos 60 metros cerca de Queen's Park, según la fiscalía. Eran aproximadamente las 11:30 p.m. La fiscalía afirmó que en este momento, Marek se acercó a Moira y la obligó a caminar por un sendero con él. Las imágenes de CCTV obtenidas de un autobús que pasaba capturaron a 2 personas cruzando Langside Road y caminando por el perímetro de Queen's Park, proporcionando pruebas cruciales. El jurado notó una marcada diferencia en altura y estatura entre las 2 figuras en el video. Moira, que medía solo 5 pies y 4 pulgadas y pesaba menos de 9 piedras, parecía mucho más pequeña que el hombre que la acompañaba. La fiscalía afirmó que la figura imponente era Marek, quien con 6 pies 3 pulgadas y un entusiasta del kickboxing tenía una ventaja física significativa sobre Moira. La fiscalía también expuso el escrito Marek supuestamente obligó a Moirato a acompañar a un testigo que informó haber visto a un hombre y una mujer cerca de un arbusto de acebo cerca de las canchas de tenis, donde se encontraron 6 botones de la parte superior de alambre y una colilla de cigarrillo con el ADN de Marek. Además, las imágenes de CCTV capturaron a un hombre saliendo del parque cerca de la iglesia bautista de Queen's Park en Balvicar Drive a las 2:15 a.m. La fiscalía afirmó que este individuo era Marek, quien había estado solo en ese momento. El caso de la fiscalía pintó un cuadro sombrío y angustiante de los eventos en Queen's Park. Según su relato, Marek Harker obligó a Moira a entrar en el parque, la agredió de manera violenta y sexual y le robó algunas de sus pertenencias. Los hallazgos de la autopsia revelaron la horrible magnitud de las lesiones de Moira y arrojaron luz sobre el angustiante ataque que tuvo que soportar. Los resultados de la autopsia de Moira indicaron que no murió por sus heridas antes de las 2 a.m., lo que implica que pudo haber sobrevivido a su ordeal durante unas 2 horas y media. Moira había sufrido 65 lesiones distintas por trauma contuso como resultado de puñetazos, patadas y pisotones. Según el examen, estas lesiones fueron el resultado de un trauma contundente, severo y sostenido. Un patólogo forense identificó 65 lesiones externas, incluyendo una nariz rota y 2 ojos morados. Moira sufrió daño cerebral, fracturas en el pómulo derecho y la laringe, y costillas contusionadas. Tenía contusiones extensas en la cabeza y la cara, y uno de sus dientes frontales le habían sido arrancados. Las contusiones se extendieron por su pecho, piernas traseras y glúteos. El testimonio convincente del Dr. Black, que reveló los trágicos detalles en torno a la muerte de Moira Jones, cautivó a la sala del tribunal. El Dr. Black, un testigo experto, reveló que las lesiones en la cabeza y el cuello de Moira fueron los factores principales que contribuyeron a su trágica muerte. En una revelación escalofriante, sugirió que pequeñas hemorragias y los ojos de Moira indicaban un posible factor de asfixia en su muerte. La presencia de moretones en el dorso de sus manos y brazos generó preocupaciones adicionales, que la Drablek describió como lesiones defensivas comunes. El testimonio experto de la Drablek también destacó el aspecto angustiante del caso. No había evidencia de que se hubiera utilizado un arma en el ataque. En cambio,
Ella creía que las lesiones fueron causadas por golpes físicos con los puños o los pies. Moira especuló que los extensos moretones en su cuello fueron causados por un brazo, pierna o rodilla que comprimía más su cuello mientras ella estaba en el suelo. A medida que el Dr. Black describía hallazgos adicionales angustiosos, la atmósfera en la sala del tribunal se volvía cada vez más sombría. El cerebro de Moira estaba sangrando entre capas, y había una cantidad moderada de sangre en su tráquea, lo que indicaba la horrible prueba por la que había pasado. Más tarde se descubrió que había tragado parte de la sangre durante el ataque. El Dr. Black también reveló que Moira había consumido otros elementos durante el asalto, incluyendo fragmentos de corteza, fragmentos de hierba, fragmentos de cutícula de planta y fragmentos de esqueleto de hoja. Las implicaciones eran escalofriantes, insinuando que Moira había sido obligada a consumir estos elementos mientras estaba viva. La última prueba condenatoria fue el descubrimiento del ADN. Un hisopo vaginal arrojó una muestra de semen del cuerpo del niño, y el ADN encontrado en más de su ropa y cuerpo coincidió con el ADN de Marek, con el jurado siendo informado de que había una posibilidad de 1.000 millones a uno de que perteneciera a alguien que no fuera Marek. La sala del tribunal estaba llena de testigos, cada uno contribuyendo con su propia pieza al escalofriante rompecabezas del asesinato de Moira Jones. Varios residentes cerca de Queen's Park informaron haber escuchado ruidos perturbadores. La noche del 28 de mayo, una mujer que vive en un piso con vistas al parque recordó un incidente escalofriante en el que un grito fuerte atravesó la noche, solo para ser abruptamente silenciado. Otras parejas paseando por el parque informaron haber escuchado la evidente angustia de Moira. Incluso un taxista se volvió hacia su pareja y dijo: «Si hubo un asesinato, acabamos de enterarnos». Fue una revelación impactante que, a pesar de la concurrida calle y la gran cantidad de personas que escucharon a una mujer gritar y en apuros, nadie interviniera o llamara a la policía, permitiendo que los trágicos eventos se desarrollaran en silencio. Además, un vecino que vivía cerca del lugar donde se quedó Marek proporcionó un testimonio convincente. Describió cómo Mara se acercó a él la noche del 28 de mayo, diciendo frenéticamente: «Estoy buscando a una mujer». En sus declaraciones finales, la fiscal instó al jurado a condenarla basándose en las pruebas presentadas. El fiscal pintó un cuadro escalofriante del atroz asesinato presenciado por Moira Jones, suplicando al jurado que basara su decisión en la evidencia, en lugar del abrumador horror emocional del evento. Al otro lado de la sala del tribunal, la defensa afirmó vehementemente que la policía había acusado al hombre equivocado. Afirmaron que 3 hombres más estaban involucrados en el asesinato, a pesar de la inocencia de Marek, y que uno de estos hombres, Jason Mulran, un delincuente sexual convicto, estaba al lado de Lucie durante el crimen. Señalaron similitudes entre sus actos criminales anteriores y el ataque a Moira, enfatizando su falta de coartada la noche en que Moira fue asesinada. La defensa también afirmó que Jason confesó el asesinato a su exnovia, quien se preocupó tanto que lo denunció a la policía. Sin embargo, cuando Jason testificó en la corte, negó categóricamente cualquier implicación en la violación o muerte de Moira, contradiciendo las alegaciones de la defensa. La defensa instó al jurado a declarar a Marek no culpable y a considerar la posibilidad de que otro hombre fuera responsable del asesinato. También enfatizaron la importancia del escepticismo al evaluar la evidencia de ADN presentada por la Fiscalía, recordando al jurado que los científicos solo pueden proporcionar probabilidades y que el ADN debe considerarse como una pieza de evidencia entre muchas. El destino de Marek Karkar ahora estaba en manos del jurado, que tenía la difícil tarea de determinar la verdad en este caso complejo y escalofriante. El juicio duró 20 días y mantuvo a la sala de tribunal en suspenso. Sin embargo, el jurado emitió su veredicto rápidamente, declarando a Marek culpable de todos los cargos en menos de 2 horas. El juez impuso una sentencia dura, condenando a Marek a cadena perpetua con un mínimo de 25 años. A raíz del trágico asesinato de Moira, su familia convirtió su dolor en una noble causa. Fundaron el Fondo Moira, una organización benéfica que ayuda a las familias en el Reino Unido que han sido afectadas por un asesinato. La organización benéfica proporciona subvenciones para cubrir una variedad de gastos, incluyendo los costos funerarios y el transporte al tribunal, ayudando a aquellos que lo necesitan en sus horas más oscuras. La memoria de Moira sigue brindando consuelo y apoyo a aquellos que han experimentado tragedias similares.
Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este episodio discutiremos los eventos de 2014. Carly McBride, de 31 años, desapareció en circunstancias misteriosas después de visitar la casa de su exnovio. Después de recibir un informe de persona desaparecida, la policía inició una investigación. Sin embargo, las autoridades tardaron casi 2 años en responder a la pregunta: ¿dónde se ha ido Carly? Carly nació el 14 de abril de 1983, en la familia de Steve McBride y Lorraine Williams. Era una niña alegre y extrovertida que tenía un fuerte vínculo con sus padres. Carly se volvió cada vez más problemática a medida que crecía, y comenzó a abusar del alcohol y las sustancias ilegales. No obstante, hizo un esfuerzo por superar sus adicciones perjudiciales. Carly tenía 31 años y vivía en Belmont, Nueva Gales del Sur, Australia, en 2014. Era madre de 2 hijos. William tiene 7 años y Cadence tiene 3 años. Carly tuvo hijos con varios hombres, pero no pude encontrar ninguna información sobre su relación con sus exparejas. Sin embargo, sabemos que el padre de Andrew Easton Cadence fue una de las últimas personas en ver a Carly. Carly buscó tratamiento en 2013 para superar su adicción a las drogas. Mientras estaba allí, conoció a Sally Kenneth Newsom y su amistad se desarrolló en algo más. En agosto de 2014, Carly y Sally comenzaron a pasar casi todo su tiempo juntos. La pareja discutía ocasionalmente, pero parecían ser felices en la superficie. El 30 de septiembre de 2014, Sally llevó a Carly a Muswell Brook, donde su hija de 3 años, Cadence, vivía con su padre, Andrew Easton. Carly vino a quedarse con ella por unas horas. Entró en la casa de su expareja alrededor de las 12:30 p.m. Sally no se quedó con ella, pero acordaron que él regresaría en unas horas. Sin embargo, cuando Sally llegó para recoger a Carly, ella ya no estaba presente. El expareja de Carly, Andrew Easton, afirmó que pelearon. Así que Carly se fue. Planeaba visitar el McDonald's más cercano, que estaba a unos 20 minutos a pie de la casa de Andrew Easton. Estaba perpleja de que Carly no hubiera llamado para decirle dónde la esperaría. Sally comenzó a dirigirse a ella como él mismo. Dado que todos los intentos habían fallado, Sally condujo hacia McDonald's, donde supuestamente planeaba detenerse en el camino. Miró a su alrededor, con la esperanza de ver a Carly sentada en algún lugar esperándolo. Sugirió que su teléfono se había quedado sin batería. Pero Carly no estaba por ninguna parte. No estaba en McDonald's ni cerca, donde se suponía que debía haber ido. Sally condujo por las calles de Muswell Brook durante un rato. Pero fue en vano. Carly parecía desvanecerse en el aire. Cuando no regresó a casa en Belmont esa noche, Sally llamó a la policía. Los detectives le preguntaron sobre lo que había sucedido. Sería exactamente lo mismo, cada vez. La dejaba y ella salía y se dirigía a la puerta principal. Ella sostenía a su hija en sus brazos, se daba la vuelta y me despedía con la mano. Newsom dijo que me llamaría y me enviaría mensajes de texto 2 veces durante cada visita para informarme que estaba bien. Pero ese día en particular, la dejé alrededor de las 12:30 p.m. y todo cambió. Y no volví a saber de ella. Nada. Le envié un mensaje. La llamé, pero el teléfono simplemente sonó. Newsom dijo que llegó a la casa alrededor de las 4:30 p.m. Como de costumbre fui a recoger a Carly, solo para que su ex me dijera que ella se había ido después de una discusión esa misma tarde y que estaba caminando a unos 2 kilómetros hacia un McDonald's. Sin duda, surgió la siguiente pregunta: ¿se fue Carly de la casa de su expareja? ¿O Andrew Easton estaba ocultando algo? Su historia sugería que él fue la última persona en verla. Sin embargo, ningún otro testigo pudo confirmar que Carly realmente había salido de su casa. La policía entrevistó a los vecinos y a las personas que vivían a lo largo de la ruta de Carly hacia McDonald's. El hecho de que nadie la haya visto ha alimentado las sospechas sobre su expareja. Desafortunadamente, ninguna cámara de vigilancia cerca de la casa de Andrew Easton pudo confirmar o negar su afirmación de que Carly salió alrededor de las 2 p.m. Después de revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia de McDonald's, los investigadores no encontraron ninguna evidencia de que ella hubiera estado presente. La policía investigó los campos detrás de una zona residencial cercana en busca de pistas. Sin embargo, el investigador principal en este caso declaró que no se había descubierto nada particularmente notable y que la investigación continuaría. Instaron a cualquier persona con información sobre la desaparición de Carly McBride
a ponerse en contacto con el departamento de policía. La última vez que fue vista llevaba jeans azules, sandalias y una camiseta amarilla, y llevaba un bolso color beige. Después de obtener una orden de registro, la policía investigó la casa donde Carly fue vista por última vez. Un grupo de policías fue allí, con la esperanza de encontrar pruebas que arrojaran luz sobre lo que había sucedido con la madre de 2 niños. Sin embargo, después de registrar la casa de Andrew Eastern, la policía no descubrió nuevas pistas. Nada indicaba que se hubiera cometido un crimen en esa casa. Sin embargo, los investigadores descubrieron algo sospechoso. Descubrieron que la cuenta de Facebook de Carly fue eliminada unas horas después de que desapareció, antes del informe oficial de su desaparición. La misteriosa eliminación de su cuenta de redes sociales suscitó muchas preguntas, incluyendo si la eliminación de la cuenta y la desaparición de Carly estaban relacionadas. ¿Fue ella quien eliminó su cuenta o fue alguien más quien lo hizo? ¿Por qué se eliminó la cuenta? Quizás los mensajes de Facebook contienen información sobre lo que ocurrió, por eso se eliminó la cuenta. Para conocer las respuestas a estas preguntas, los detectives se dirigieron al Departamento de Justicia de los Estados Unidos con la esperanza de que pudieran ayudar a restaurar la cuenta de Carly y determinar quién la había eliminado. El análisis de datos de Facebook se lleva a cabo en su sede en Menlo Park, California. Sin embargo, el sargento Wright declaró que los amigos de Facebook de la Sarah McBride podrían ayudar a la policía de Nueva Gales del Sur. Nos preguntamos si alguien tuvo contacto con Carly a través de Facebook u otras redes sociales en los días previos a su desaparición. Si alguien nota algo inusual, por favor comuníquese con nosotros y háganoslo saber. Hizo esta declaración a la luz del momento en que se cerró la página de Facebook, y en el contexto de la desaparición creemos que es muy sospechoso. Sin embargo, puede contener información importante sobre lo que le sucedió a Carly. Los padres de Carly no podían creer que su hija simplemente hubiera huido para comenzar una nueva vida. Kylie Smith, una amiga cercana y compañera de piso, dijo que no ocurrió nada inusual mientras hablaba con Carly por teléfono y viajaba a Muswell Brook. Era muy sencilla. La describiría como un espíritu libre. Era relajada y simplemente disfrutaba de la vida. La señorita Smith afirmaba que siempre estaba ahí para sus amigos. Si tenías un mal día, ella lo sabía y te contactaba. También hizo una súplica. Cada día nos despertamos sin idea de lo que ha pasado. No sé dónde está. Ella afirmó que debes tener conciencia para presentarte con alguna noticia. Por favor, danos algo. La policía registró minuciosamente el área donde Carly estuvo antes de su desaparición. La búsqueda involucró perros, buzos de la policía que registraron el río Hunter y sus alrededores, y patrullas aéreas y en motocicleta. Y sin embargo, nada de esto ayudó a encontrar rastros de Carly McBride hace meses, y la investigación no arrojó resultados. Carly no dejó ninguna huella digital. Nunca encendió su teléfono después de su desaparición. Sus cuentas de redes sociales estaban inactivas y no usó ninguna tarjeta bancaria. Los investigadores comenzaron a creer que Carly ya no estaba viva. Los padres de Carly pidieron ayuda para encontrar a su hija 9 meses después de que desapareciera. Se unió a ellos el detective Timothy Seymour, quien podría ayudar solicitando cualquier información relevante para la investigación. Lorraine Williams, la madre de la señora McBride, lloró durante el llamamiento público y suplicó ayuda para encontrar a su querida hija. Cualquier cosa, por pequeña que sea, por favor, acérquense y ayúdennos, aconsejó. Steve y Lorraine afirmaron que su familia enfrentó dificultades tras la desaparición de Carly. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Según el señor McBride, la situación con los hijos de Carly es bastante complicada. Ambos niños tienen 2 padres diferentes. Y para ser honesto, no hemos tenido mucho contacto cercano con esos niños, así que solo esperamos que eso cambie para que podamos seguir comunicándonos con ellos. El inspector detective, Timothy Seymour, declaró que los oficiales habían trabajado incansablemente desde la desaparición de la Sarah McBride. Estamos revisando una gran cantidad de información. Sin embargo, seguimos haciendo un llamado. El inspector Seymour declaró que el momento decisivo podría venir de alguien que crea tener información inocente. Los padres de Carly se dieron cuenta gradualmente de que probablemente nunca volverían a ver a su hija con vida. Lorraine escribió una carta desgarradora al hombre que le robó a su hija. No creo que haya una sola persona que no sepa lo que le pasó a mi hija o que no haya notado lo que sucedió ese fatídico día. Por favor, ayúdanos con sus hijos. Son bebés inocentes y hermosos. Quien quiera que seas, les has quitado a su madre,
su única fuente de diversión y felicidad en sus vidas, su torre de fuerza. Nunca sentirán sus suaves, cálidos y reconfortantes besos y grandes abrazos cálidos, junto con su contagiosa risa de barriga y su radiante sonrisa. Sus recuerdos están perdidos, no pueden despedirse de ella. Nuestro dolor, angustia, ansiedad y frustración nos están arrastrando a todos, haciéndonos despertar aterrorizados de que recibiremos una llamada diciendo que han encontrado a mi bebé. Quienquiera que seas, elegiste ese día para llevarte a mi hija. Tú, el parásito de baja estofa, nos has dejado con pregunta tras pregunta. No sabemos cómo ni por qué estamos de duelo. Estamos en una especie de limbo de duelo. Nuestros pequeños, hermosos y pobres bebés necesitan saber dónde está su madre. Son las víctimas inocentes de la terrible pesadilla que estamos viviendo. Por favor, preséntense para que puedan seguir adelante y convertirse en las personas increíbles que su madre habría querido que fueran. No podemos honrar ni respetar la vida de Carly hasta que la encuentren. Mi hija te está trayendo, y serás una buena presa cuando menos lo esperes. Este es mi único deseo, que encontremos a mi bebé y la pongamos a descansar. Es un derecho humano fundamental. Con la dignidad y el respeto que ella merece, entonces sus bebés, con sus corazones y cabezas hermosos pero rotos, pueden comenzar a sanar, y pueden ser capaces de vivir una vida libre de angustia, dolor y ansiedad. ¿No le diste a mi hija una oportunidad? Por favor, hazle saber a sus hijos que anhelan a William, y Cadence no debería cargar con este dolor. Por favor, ayúdenos a proporcionarles un sentido de duelo y pérdida a lo largo de su viaje. Carly es una orgullosa mujer aborigen, al igual que su encantadora hermana, y me siento honrada de ser su madre. Nadie merece esto en la vida, pero mi bebé te está atrayendo. Te estás rompiendo mientras nosotros estamos sufriendo. Tu verdad es la verdad de Carly, y por lo tanto, nuestra verdad. Por favor, habla. Debido a que la policía no pudo vincular la desaparición de Carly con su expareja, Andrew Easton, dirigieron su atención a otro posible sospechoso, Syle Newson. Durante la investigación, descubrieron que la relación entre Carly y Syle estaba lejos de ser perfecta. El hombre era extremadamente celoso, lo que era una fuente frecuente de sus desacuerdos. A pesar de su breve relación, Newson le decía a todos que estaba profundamente enamorado de Carly, afirmando que ella era la primera mujer de la que se había enamorado en los últimos 14 años. Buscó desesperadamente cualquier información, ayudó a lanzar una página de Facebook ofreciendo incentivos financieros, y llamó a todas las puertas en el área donde la vieron por última vez. A pesar de estas declaraciones públicas de amor y devoción, Newson casi inmediatamente comenzó relaciones íntimas con otras mujeres. Además, solo unas horas después de reportar la desaparición de Carly, ofreció relaciones sexuales a varias mujeres. Carly desapareció el 30 de septiembre, y el 2 de octubre Sale pasó la noche con otra mujer, pero en público, actuó como un hombre desconsolado que había perdido el amor de su vida. Los detectives también descubrieron una discusión entre Sale y Carly 2 días antes de su desaparición. Se alega que Carly recibió mensajes de Facebook de otros hombres, lo que provocó la pelea. Sin embargo, todo esto era solo evidencia circunstancial. Necesitaban pruebas directas para acusar a Sale Newson en abril de 2015. Las autoridades registraron 3 direcciones, una en Muswell Brook y 2 en Scone. Scone es una ciudad en el Upper Huntershire, región de Hunter, Nueva Gales del Sur, Australia. La distancia entre Scone y Muswell Brook es de aproximadamente 15 millas. Durante las búsquedas incautaron de 3 armas de fuego y una cantidad no especificada de sustancias ilegales, así como arrestaron a James Cooning, un hombre de 24 años. Sin embargo, la policía enfatizó que los cargos no estaban relacionados con la investigación en curso sobre la desaparición de Carly, a pesar de que surgieron durante la investigación. Debemos tener en cuenta este nombre. Carly ha estado desaparecida durante casi 2 años. La policía continuó su investigación, pero no había nuevas pistas que ayudaran a resolver el caso. Pero luego hubo un avance. El 7 de agosto de 2016, transeúntes locales descubrieron los restos en una tumba poco profunda, en un arbusto a solo unos metros de la carretera. Un examen forense confirmó que estos eran los restos de Carly McBride, una madre de 2 hijos de Belmont que desapareció el 30 de septiembre de 2014. En Muswell Brook, la policía retrasó el anuncio del descubrimiento de su cuerpo durante 4 días para reunir más pruebas. El superintendente Guiana reiteró las sospechas de la policía de que Carly, de 31 años, había sido secuestrada de la calle por una persona desconocida. No creemos que esto haya sido un acto al azar.
Así que estamos investigando su pasado y a tantas personas como podamos encontrar, dijo fuera de la escuela y la comisaría, pero no nombró a ningún sospechoso en el caso porque todavía es muy reciente. Nos tomó 2 años lograr este avance. Y tenemos un gran volumen de nuevas pruebas que necesitan ser evaluadas minuciosamente. Él declaró que hemos trabajado muy duro en esto durante los últimos 2 años. El equipo aquí está ansioso por resolver esto para la familia de Carly. Y ahora tenemos tanta nueva evidencia que requerirá una cantidad significativa de trabajo, pero estamos bien encaminados. Él declaró que los padres desconsolados habían expresado su desesperada necesidad de respuestas entre lágrimas. Por favor, presenten cualquier información, sollozó Lorraine. Todavía queremos saber quién le hizo esto a mi bebé. La pareja declaró que ahora tienen algo de cierre después de que se descubriera el cuerpo de su hija, y están extremadamente agradecidos a la policía y a la salud pública por encontrar a su última hija. Los investigadores trabajaron durante 10 meses antes de emitir una orden de arresto para Newsom el 19 de junio de 2017. Fue arrestado y llevado a la comisaría. Newsom negó tener cualquier implicación en la muerte de Carly McBride. Sin embargo, Sale Newsom no fue el único que enfrentó cargos. La policía sospechaba que James Cunningham, de 26 años, ayudó a ahorcar y deshacerse del cuerpo. Carly McBride, Sale Newsom y James Cunningham se conocieron en un centro de rehabilitación de alcohol y drogas. Cada uno dejó el centro en momentos diferentes y por distintas razones, pero se mantuvieron en contacto. El juicio de Sal Newsom comenzó en agosto de 2018 y duró varios años porque la policía solo tenía pruebas circunstanciales. Los fiscales dicen que Newsom se encontró con Carly después de que ella salió de la casa de su expareja, la golpeó varias veces en la cabeza y la espalda en un ataque de celos, y arrojó su cuerpo. Los expertos forenses determinaron que Carly McBride murió como resultado de múltiples traumas contundentes. Sufrió 23 fracturas en el cráneo, 13 fracturas en el torso, incluyendo fracturas en la columna vertebral y las costillas. Según el juez, Carly McBride murió como resultado de lesiones por fuerza contundente causadas por Newsom. El juez Erace también mencionó que Newsom le dijo a la policía durante una entrevista que era un hábil luchador de artes marciales mixtas. Su deporte principal era el boxeo tailandés. Tuve 20 peleas y 20 victorias. Entrené junto a campeones mundiales, pero a medida que mejoraba, me volví demasiado viejo. Informó a la policía que el fallecido murió como resultado de un trauma cerebral severo causado por un alto nivel de fuerza aplicada a su cabeza. El juez declaró: «Estoy satisfecho de que el delincuente causó la muerte mediante el uso de puños, pies o ambos, o el uso de objetos, mientras buscaban una casa problemática». La policía descubrió el mapa y una caja de zapatos debajo de la cama. Este mapa mostraba un círculo dibujado alrededor de las localidades de Muswell Brook y Scone. Los restos de Carly fueron descubiertos exactamente dentro de este radio. Ese mapa también tenía los números 1, 2 y 3 escritos en él, en ubicaciones fuera de Muswell Brook, con el agente principal Mohini, indicando que los primeros 2 números representaban la ubicación de las cámaras punto a punto. Después de que la policía descubriera los restos de Carly en 2016, Newsom contactó a su padre, Steve. Durante la conversación, Newsom mencionó que el esqueleto encontrado carecía de huesos de las manos. Sin embargo, la policía nunca divulgó esta información. Las únicas personas que sabían sobre esto eran la policía, los padres de Carly y el Departamento de Medicina Forense del Hospital John Hunter, ya que las autoridades asumieron que Newsom sabía porque estaba familiarizado con la escena del crimen, y él fue quien dejó el cuerpo de Carly donde lo descubrieron 2 años después. Además, la ropa en los restos de Carly coincidía con la que llevaba el día en que desapareció. Parecía que había muerto poco después de salir de la casa de su expareja. La policía no pudo encontrar su teléfono. Cuando la policía investigó un teléfono móvil sospechoso, descubrieron que había borrado los servicios de ubicación de Google entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre de 2014. Durante el juicio, los investigadores descubrieron que la foto de Carly que Newsom tomó en el camino a Muswell Brook y que luego usó en los volantes de personas desaparecidas fue editada y recortada antes de que la policía recibiera el informe de la desaparición de Carly. Cuando comenzó la búsqueda de Carly, Newsom ofreció una recompensa de $20.00 por información sobre su ubicación. Sin embargo, su cuenta bancaria mostraba que estaba en quiebra, lo que implica que ofreció la recompensa solo porque sabía que nadie la encontraría jamás. Así, no se vería obligado a pagar.
Newsom se lanzó de lleno a la investigación policial, intentando desviar la sospecha hacia otros y recopilando información sobre dónde estarían buscando la policía y otros servicios de emergencia. También buscó en las calles circundantes cámaras de CCTV o testigos, lo cual la policía afirmó que no se hizo para encontrar información, sino para suprimirla y determinar si alguien lo había visto interceptar a la Sierra McBride. Y mientras los voluntarios y la policía la buscaban en Muswell Brook y distribuían volantes de personas desaparecidas, Newsom estaba en Sydney enviando mensajes a amigos sobre cómo estaba conduciendo un Audi a arrecho, así como que él afirmaba conocer el área donde se encontró a la Senare McBride como la palma de su mano, y se la describió al padre de Carly McBride, Steve McBride, a pesar de solo haber visto imágenes de un crimen montado por la policía. Las imágenes que estás viendo ahora no son de una escena del crimen real, sino de una escena simulada que la policía utilizó para obtener una reacción de molestia. Cuanto más profundizaban los investigadores en Newsom y lo entrevistaban, más revisaban sus mensajes de Facebook. Cuanto más escucha sus llamadas telefónicas, más reflexiona sobre sí mismo. Después de revisar su historial de búsquedas en Internet, los investigadores descubrieron que estaba buscando instrucciones sobre cómo eliminar una cuenta de Facebook. Su cuenta permaneció activa, pero la cuenta de Carly fue eliminada poco después. Aunque todas las pruebas eran circunstanciales, el fiscal afirmó que había piezas de rompecabezas que al ensamblarse revelaban una imagen. Estas piezas eventualmente se unieron para formar un caso irrefutable, descartando cualquier otra posible explicación para la desaparición de Carly McBride y el descubrimiento de su cuerpo aproximadamente 82 pies del borde de la carretera. El juez concluyó que el brutal y no planeado ataque a Carly fue motivado por celos de molestia. Cuando recogió a Carly en Muswell Brook, descubrió que había pasado aproximadamente 90 minutos con su expareja en lugar de pasar tiempo con su hija como estaba planeado. La hija de Carly no estaba en casa en ese momento, y estar sola con su expareja durante 1 hora y media supuestamente resultó en que Newsom atacara a Carly en un ataque de celos. Lorraine Williams, la madre de la Sierra McBride, dijo en una audiencia de sentencia que había vivido en un estado de duelo y ansiedad durante 2 años, mientras esperaba que su hija feliz, hermosa y extrovertida regresara a casa con sus 2 hijos pequeños. La próxima vez que vio a Carly estaba en la morgue. Describió el peor día de su vida con lágrimas. Carly debería estar presente, viviendo su vida con sus hijos, su hermana, su padre y yo. La señora Williams declaramos que después de hoy nunca volverá a escuchar hablar o ver al hombre que mató a su hermosa hija. Ya no tiene el poder de hacerme daño, y me niego a pensar más en él. La señora Williams dijo que extrañará a Carly cada segundo de su vida, casi 7 años después de que él la reportara como desaparecida. Newsom, de 43 años, fue declarado culpable en diciembre de 2021. Fue condenado a 27 años de prisión con posibilidad de libertad condicional en 2038. Tras la sentencia, Newsom se dirigió al juez y reiteró su inocencia. Entiendo que el veredicto es definitivo. Él dijo, Su señoría, soy inocente. Desde el día en que reporté a Carly como desaparecida hasta hoy. He cooperado con la policía, los tribunales, las cárceles y todo. Y he sido condenado por un crimen que no cometí. Alguien allá afuera cometió este crimen. Y no fui yo. No fui yo. Y ahora tengo una tarea difícil por delante al intentar limpiar mi nombre a través de los tribunales. James Cunnane, quien ayudó a Newsom a deshacerse del cuerpo de Carly McBride, negó cualquier culpabilidad. Sin embargo, en julio de 2022, un jurado lo condenó. Según el juez, Cunnane mintió a la policía durante 3 interrogatorios para crear un falso coartada de molestias y borró datos de su teléfono para cubrir sus huellas. Desafortunadamente no pude encontrar su foto. Sin embargo, se sabe que cuando Cunnane fue acusado en el caso de Carly McBride, ya estaba en prisión por posesión de armas ilegales y sustancias prohibidas. En noviembre de 2020, el astuto de 31 años mostró casi ninguna reacción cuando fue condenado a 7 años y medio de prisión, con un período de libertad condicional de 4 años. Después del juicio, los padres de Carly declararon que, aunque se había hecho justicia, sin importar el resultado, nada podría devolverles a su hija. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.
Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Los eventos en este video ocurren en el año 2021. Bobby Ann McLeod, de 18 años, de Gran Bretaña, informó a sus padres que se iba de casa para encontrarse con su novio, pero horas después, estaba claro que había desaparecido. Su familia contactó a la policía y al día siguiente comenzó una búsqueda masiva que culminó en el espantoso descubrimiento. Bobby Ann, sus padres, Donna y Adrian, y su hermano Lee, vivían en Plymouth. Plymouth es una animada ciudad costera en el suroeste de Inglaterra. Tiene una rica historia y un patrimonio marítimo que se remonta siglos atrás. Plymouth, con su impresionante paseo marítimo y su vibrante centro, es un destino popular tanto para turistas como para locales. El 20 de noviembre de 2021, alrededor de las 5:45 p.m., Bobby Ann salió de su casa en Plymouth y se dirigió a la parada de autobús más cercana en Shipstore Road. Al salir, le dijo a su padre cuánto lo amaba y que iba al centro a encontrarse con su novio y amigos en común. Bobby Ann solo necesitaba unos minutos para llegar a la parada de autobús. Conocía la ruta porque la había recorrido numerosas veces. Había pasado 1 hora y media desde que Bobby Ann salió de casa. Su madre, Donna, le envió un mensaje de texto para ver si estaba bien. Si había llegado a su destino sin recibir respuesta, una preocupada Donna intentó contactar a su hija, pero Bobby Ann tampoco respondía a su teléfono, y eso fue completamente inútil. Pasó otra hora más o menos antes de que el novio de Bobby Ann llamara a sus padres para ver si su hija estaba en casa. Estaba preocupado porque Bobby Ann no se había presentado a su cita y todas sus llamadas telefónicas habían sido infructuosas. Los padres de Bobby Ann se preocuparon cuando llamaron a todos los amigos conocidos de su hija y descubrieron que nadie sabía dónde estaba. Inmediatamente contactaron a la policía y reportaron su desaparición. Ya eran más de las 9 p.m. el día siguiente, el 21 de noviembre. La policía inició una búsqueda en la zona, que incluyó a la familia de McLeod y a voluntarios. Se distribuyeron folletos con la imagen de Bobby Ann por toda la ciudad. Su desaparición fue cubierta en las redes sociales y en los medios de comunicación convencionales. Su hermano, Lee McLeod, publicó en su página de redes sociales: «Estoy rogando a cada persona en Plymouth que me ayude a buscar en todas partes, buscando por todo. Por favor, todos. Si oyen o ven algo, por favor, háganmelo saber». La policía descubrió rápidamente que Bobby Ann no había abordado ninguno de los autobuses programados hacia el centro. Sin embargo, mientras entrevistaban a las personas, los oficiales descubrieron que un residente local había pasado por la parada de autobús la noche anterior y había visto a Bobby Ann allí. La implicación era que ella definitivamente había llegado a la parada de autobús, pero no había subido por alguna razón. La evidencia de que ella estaba en la parada de autobús fue rápidamente corroborada. El área de la parada de autobús fue acordonada después de que descubrieran unos auriculares inalámbricos en la acera detrás de ella que fueron identificados como de Bobby. Los policías estaban literalmente de rodillas, buscando en toda el área posibles pruebas. También se buscó evidencia a lo largo de la ruta de la niña desde su casa hasta la parada de autobús, así como en todas las calles cercanas. Dado que Bobby Ann estaba en la parada de autobús pero nunca subió al autobús, que sus auriculares fueron descubiertos cerca de la parada de autobús, y una serie de otros detalles que la policía no reveló, las autoridades comenzaron a sospechar que la niña había sido secuestrada. La policía instó a cualquier persona con información relevante para la investigación a presentarse. Un gran número de oficiales participaron en la búsqueda, haciendo todo lo posible para localizar a Bobby Ann lo antes posible. Los investigadores intentaron rastrear la ubicación de su teléfono celular, lo que reveló que estaba dentro de los límites de la ciudad, pero no pudieron determinar exactamente dónde, ya que todas las llamadas al número de Bobby Ann fueron enviadas al buzón de voz. La policía confiscó el teléfono de la chica ese mismo día. Fue entregado a la policía por el conductor del autobús que estaba en la ruta donde Bobby Ann desapareció. Resultó que un residente local llegó a la misma parada de autobús a las 7:15 p.m. la noche anterior y descubrió el teléfono y una funda de auriculares allí. A las 7:23 p.m. llegó un autobús, y el hombre le entregó los objetos que había encontrado al conductor, asumiendo que el dueño los buscaría. Al día siguiente, el conductor del autobús notó que Bobby Ann estaba desaparecida y la última vez que la vieron fue parada en la parada de autobús. Contactó a la policía y entregó el teléfono y la funda de los AirPods. El día siguiente es el 22 de noviembre. Las familias de la policía y los voluntarios buscaron en los bosques y caminos alrededor de la casa de Bobby Ann, pero no se encontraron pistas. La noche siguiente, el 23 de noviembre,
La policía anunció que se había descubierto el cuerpo de una mujer en la playa de Bovsan, aproximadamente a 8 millas de la parada de autobús. Fue descubierto en una zona boscosa aproximadamente media milla de la playa. Durante el proceso de identificación de la familia McLeod se confirmó lo peor. El cuerpo de Bobiane fue descubierto, y su muerte devastó a la familia y amigos. La familia agradeció a todos los que asistieron a la vigilia conmemorativa de Bobiane, que se llevó a cabo cerca de la parada de autobús donde fue vista por última vez. Donna McLeod, la madre de Barbie, sollozó mientras rendía homenaje a su hija, y agradecía a amigos, familiares y a la comunidad por su apoyo. Rodeada de otros miembros de la familia, su voz temblaba mientras terminaba una declaración preparada. Ella declaró: «Me gustaría agradecer a todos por venir en nombre de la familia. Es agradable que todos se estén uniendo en estas circunstancias. Desafortunadamente nuestra querida Bobiane ha sido arrebatada a nosotros, pero nunca será olvidada. Me gustaría que todos sostuvieran sus velas en alto. Esto es por Bobiane». Esto fue seguido por un momento de silencio mientras toda la audiencia levantaba sus velas al unísono. Liam McLeod, el hermano de Bobiane, compartió una desgarradora foto de la infancia de ambos para rendir homenaje a su hermosa y talentosa hermana. La imagen mostraba a los dos hermanos sonriendo con sus uniformes de escuela primaria. El señor McLeod escribió en un mensaje junto a la foto: «Hasta que nos volvamos a ver, hermana, te quiero. No merecía ser una chica tan hermosa y talentosa, y mucho menos ser mi hermana pequeña. Las aventuras y los viajes que hicimos siempre serán recordados. Ahora puedes descansar en paz». Cuando la policía descubrió el cuerpo, estaba desnudo. Sin embargo, el médico forense concluyó que no había evidencia de que Bobiane hubiera sido violada antes de su muerte. Sufrió lesiones graves en la cabeza y la cara, incluyendo 14 laceraciones. No está claro cuánto tiempo habría buscado la policía el cuerpo de Bobiane si no fuera por un evento. El 23 de noviembre, el día exacto en que se descubrió el cuerpo, un hombre entró en la comisaría del centro. Esto ocurrió a la 1:17 p.m. Al entrar, pidió hablar con alguien e informó que tenía información sobre la niña desaparecida y quería ayudar a la policía y a su familia. Cuando llegó un detective, el hombre admitió haberlo hecho. Confesó haber secuestrado y asesinado a Bobiane y proporcionó algunos detalles sobre el crimen después de señalar la ubicación del cuerpo en un mapa. Los oficiales de policía, que esperaban que Bobiane aún estuviera viva, se dirigieron allí de inmediato. Desafortunadamente, sus esperanzas no se cumplieron. Cuando los inspectores se abrieron camino a través de la densa maleza, descubrieron el cuerpo, que estaba desnudo y boca abajo. No había duda de que la niña había muerto. El hombre que confesó el horrendo crimen era un residente de 24 años de la isla Kodiak. Era hijo de un exmilitar que se quedó con su madre tras el divorcio de sus padres. De hecho, vivía a solo unos pocos kilómetros de la parada de autobús donde se vio a Bobiane por última vez. Kodiak Island fue detenido como sospechoso. Un abogado habló en su nombre diciendo: «Acepto toda la responsabilidad por la muerte de Bobiane». Ackland también declaró en la declaración que nunca había conocido a la víctima antes de esa fatídica noche y confirmó que él fue quien la secuestró en la parada de autobús. La policía confiscó su coche, teléfono, computadora y varios otros artículos de cualquier persona familiarizada con la isla Kodiak. Era un buen tipo, guitarrista y compositor para la banda local de indie rock llamada Recruiter. Nadie sabía que Ackland estaba interesado en los asesinos en serie de todo el mundo, además de la música. Sus ídolos personales incluían a Joseph DeAngelo Jr., Andrei Chikatilo, Ivan Milat, Fred West y Tommy Seis. Ted Bundy, sin embargo, era el número 1 en la clasificación personal de Ackland, con un número desconocido de víctimas, pero al menos 30. Ackland se centró en Ted Bundy y sus atrocidades. Los investigadores descubrieron 3.216 imágenes en el teléfono de Ackland, muchas de las cuales eran perturbadoras, oscuras y recordaban a las películas de terror, en los días y semanas previos a la muerte de Bobiane. Ackland buscó en Internet información sobre crímenes de asesinos en serie, también buscó áreas remotas en Dartmoor y posibles armas. El día del secuestro de Bobiane, Ackland estaba navegando por el sitio web de una tienda de deportes en línea, mirando bates de béisbol, máscaras de esquí y ropa impermeable. Es importante señalar que, a pesar de sus aficiones clandestinas, Kodiak Island nunca había llamado la atención de la policía, ni había tenido problemas con la ley. Aparentemente, se obsesionó tanto con su pasatiempo secreto, que cometió un crimen grave. Se ha descubierto que Bobiane fue una víctima involuntaria que por una cruel coincidencia se encontró en el camino de Ackland, quien, como una bestia feroz, salió a cazar presas esa noche. Los eventos de esa noche fueron los siguientes. Bobiane llegó a la parada de autobús alrededor de las 6:15 p.m. Ackland, que estaba conduciendo su Ford Fiesta por el vecindario,
le dijo a los detectives que la vio en la parada. Bobby Ann se parecía a su exnovia en apariencia, pero Cody afirma que ese no fue el desencadenante emocional que lo llevó a atacar. Simplemente estaba buscando una víctima para llevar a cabo sus planes a largo plazo. La policía concluyó que incluso si Ackland no hubiera conocido a Bobby Ann, habría llevado a cabo su plan. La víctima podría haber sido de cualquier género. Eso es lo que creía la policía. Cuando Ackland vio a Bobby Ann, detuvo su coche en la carretera detrás de la parada de autobús. Después de observarla durante unos minutos y asegurarse de que no había nadie más presente, Ackland tomó su martillo precomprado, se acercó sigilosamente a Bobby Ann y le golpeó la cabeza 2 veces. Luego asumí que estaba muerta. Ackland regresó a su coche y se preparó para abandonar la escena. Desafortunadamente, mientras se alejaba, notó que Bobby Ann aún estaba viva y tratando de levantarse, así que regresó a la parada de autobús, movió su cuerpo semiconsciente a su coche y la condujo 20 millas hasta el aparcamiento del bosque de Belver y Dartmoor a las 7:45 p.m. Se detuvo en este aparcamiento, que está enclavado en el corazón de un bosque. Tenía la intención de dejar el cuerpo allí, pero descubrió que Bobby Ann aún estaba viva y consciente. Desafortunadamente, Ackland no lo pensó 2 veces, no buscó ayuda ni llevó a Bobby Ann al hospital. En su lugar, la ayudó a salir del coche. La señorita McLeod le dijo que yo estaba asustada, y él respondió, yo también. Nunca he hecho esto antes. Le golpeé 12 veces en la cabeza, en un intento de destruir pruebas. Ackland quemó el bolso de Bobby. Después de golpear a Bobby Ann McLeod con un martillo de garra 12 de veces, Cody Ackland se sorprendió de que la joven de 18 años aún pudiera hacer ruido. Más tarde, cuando se lo contó a la policía, pensó, vaya, me quito sombrero ante ti. Tuvo una última oportunidad para salvar la vida de Bobby Ann. Sin embargo, una vez más, Ackland se negó. En su lugar afirmó que había puesto fin al sufrimiento de la niña. Luego cargó el cuerpo en el maletero de su coche y condujo casi 30 millas hasta Bobby's. Escondió su cuerpo después de quitarle los zapatos, la ropa y las joyas. Alrededor de las 10 p.m., Ackland llegó a casa y se fue a la cama. Al día siguiente, condujo hasta Tamerton Folliot, al norte de Plymouth, y arrojó el martillo al Tamar, así como una bolsa de plástico que contenía su ropa y la de ella manchada de sangre en unos terrenos cercanos, en Cumbe Lane. El martillo nunca fue encontrado, a pesar de una exhaustiva búsqueda policial. El mismo día 21 de noviembre, Ackland fue a una pizzería con amigos, asistió al ensayo de su banda y pasó la mayor parte de la noche en el pub. Todos los que vieron a Cody ese día comentaron sobre su inusualmente alegre estado de ánimo. Estaba disfrutando de bromear y abrazar a sus amigos, lo cual era inusual para él. Al día siguiente, el 22 de noviembre, Ackland siguió divirtiéndose comprando palomitas y yendo al cine. Mientras veía la película, la familia de la policía y los voluntarios buscaban a Bobby Ann, y Ackland usaba su teléfono para mantenerse al tanto de las últimas noticias. El 23 de noviembre, Cody estaba en su trabajo, que no era de música. Según los periódicos ingleses, trabajaba para una empresa de servicios de automóviles. Después de salir a almorzar, Ackland envió un mensaje a un chat, donde los miembros del grupo musical reclutaron una palabra que él había escrito. Los quiero a los dos. Al mismo tiempo le envió un mensaje de texto a su madre diciéndole cuánto la amaba y luego fue a la comisaría para confesar el crimen. Los compañeros de banda de Ackland emitieron un comunicado en Facebook declarando que disolverían el grupo de inmediato como muestra de respeto hacia el fallecido adolescente. También afirmaron que los miembros restantes, el reclutador Josh y Mike, están todos en shock y en completa incredulidad ante los trágicos eventos de los últimos días. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y amigos de Bobby Ann McLeod, quienes deben estar devastados por su fallecimiento. Como muestra de respeto, hemos decidido no continuar como banda y nos disolveremos con efecto inmediato. No haremos ningún comentario adicional en este momento. Además de la confesión de Ackland, la policía tenía una gran cantidad de pruebas físicas, incluyendo el ADN de Bobby Ann descubierto en su coche y zapatillas recuperadas de su casa. En cuanto al motivo, el detective Mike West, quien dirigió la investigación, declaró que Ackland se negó a elaborar sobre su motivo y evitó responder a la pregunta de por qué mató a Bobby Ann. Al mismo tiempo, el detective no descartó la posibilidad de que, después de reflexionar sobre sus acciones, Ackland pudiera volverse más comunicativo y proporcionar más información en el futuro. Más tarde le diría a un psiquiatra que los sentimientos de depresión que había experimentado antes de asesinar a la señorita McLeod habían desaparecido y que ya no estaba lleno de resentimiento, como si este acto violento fuera una manifestación de esos sentimientos. El juicio tuvo lugar en mayo de 2022. El abogado de Raytol y Ackland declaró que los psiquiatras determinaron que su cliente no sufría de una enfermedad mental, sino que había tenido dificultades durante la infancia.
A Ackland le diagnosticaron TDAH, dislexia, depresión y ansiedad. Y a la edad de 19 años había sufrido de depresión durante 7 años. El señor Tolley declaró que Ackland había recibido poco consuelo de su vida en casa o en la escuela, y que su padre y otros modelos masculinos no le habían ofrecido mucho alivio o apoyo. En la sentencia, el juez Robert Linford informó a Ackland que su acto fue una salvajada determinada y que estaba satisfecho con la evidencia de que tenía la intención de matar. Esta pobre persona soportó una larga y terrible agonía. Tenía toda su vida por delante hasta que tú la terminaste de manera brutal y salvaje, dijo. Estabas claramente planeando un asesinato y cometiste un asesinato. Cody Ackland, de 24 años, ha sido condenado a cadena perpetua. Cumplirá 31 años en prisión antes de ser elegible para la libertad condicional. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con usted. En este video hablaremos sobre lo que ocurrió en Windsor, Canadá, en 2018. Autumn Taggart, de 31 años, vivía en el tercer piso de este edificio con su hijo, Gavin. El 10 de junio, el niño se despertó y fue a la habitación de su madre. Su habitación estaba completamente desordenada. Trató de despertar a su madre, pero Autumn yacía inmóvil. El caso de Autumn Taggart recibió una atención generalizada, y la policía canadiense solicitó la ayuda de sus homólogos estadounidenses para localizar y arrestar al sospechoso. Autumn Taggart era madre soltera en 2018. Su hijo Gavin tenía 9 años y vivían en Windsor, a unas millas de la frontera entre Michigan en los Estados Unidos y Ontario, Canadá. El sábado 9 de junio de 2018, Autumn y Gavin pasaron la tarde con el padre del niño, Chris Sherwin. Autumn mantuvo una relación amistosa con él después de su ruptura. Ambos hicieron todo lo posible para asegurarse de que la ruptura no tuviera un impacto negativo significativo en Gavin. Al final del día, los tres fueron a hacer la compra antes de que Chris llevara a Autumn y Gavin a su apartamento en el tercer piso. Después de eso, Chris regresó a casa. Antes de irse a la cama, Gavin jugó videojuegos con su madre, sin saber que la noche siguiente sería una pesadilla inimaginable para él. Gavin se despertó por un ruido mientras aún estaba oscuro afuera. Se sobresaltó y abrió los ojos para ver a un hombre desconocido de pie junto a su cama. Antes de salir de la habitación de Gavin, el extraño le indicó que cerrara los ojos y durmiera. La habitación de su madre estaba detrás de una pared. Está a la derecha en esta imagen. Después de aproximadamente un minuto, Gavin escuchó su grito. El chico nunca había sentido tanto miedo antes. Unos minutos más tarde, el silencio se apoderó del aire. Su madre dejó de gritar y él se quedó dormido rápidamente. Cuando Gavin se despertó, ya era de mañana y estaba saliendo de la cama. Primero fue a la habitación de su madre. Todo allí estaba hecho añicos y destruido. Autumn estaba acostada en la cama. Gavin, de 9 años, inicialmente creyó que su madre estaba durmiendo, pero cuando vio la sangre en su nariz, supo que estaba muerta. Lo sorprendió. El chico no quería creer que fuera verdad. Pasó la primera mitad del día jugando en la consola y viendo videos de YouTube, intentando distraerse del hecho de que su madre fallecida yacía en la habitación de al lado. Por la tarde, no podía soportar más la presión. Empezó a llorar y decidió contárselo a alguien. Después de entrar en la habitación de su madre, tomó su teléfono y usó Messenger para contactar a su padre. Le envió un mensaje diciendo que Autumn no se había despertado. Chris y su novia condujeron inmediatamente a la casa de Autumn y Gavin. Después de aparcar y salir de su coche, Chris notó a su hijo de pie detrás de una puerta corrediza de vidrio en el tercer piso. Chris no tenía una llave electrónica para entrar al edificio, entonces Gavin bajó y lo dejó entrar. Le pidió a su hijo que se quedara con su novia, mientras él investigaba por qué Autumn no se había despertado. Luego entró al apartamento y al dormitorio. Chris notó que Autumn estaba muy pálida. Tenía moretones en la cara y el cuerpo, y le estaba sangrando la nariz. El hombre marcó inmediatamente el 911. La policía y una ambulancia llegaron a la dirección que él proporcionó, pero los paramédicos se vieron obligados a declarar muerta a Autumn debido a las lesiones en su cuerpo y las señales de una lucha en el dormitorio. Estaba claro que no fue un accidente. Los investigadores comenzaron a buscar posibles pruebas en el apartamento. Mientras tanto, un especialista en interrogatorios de niños habla con Gavin y se entera de los invitados de la noche que le dijeron que se durmiera. El niño afirmó que escuchó los gritos de su madre, pero se detuvieron rápidamente. Describió al hombre que había visto en su habitación por la noche.
El niño pensó que el hombre era blanco, de estatura promedio y tenía el cabello desordenado. Parecía como si acabara de levantarse de la cama. El chico testificó: creo que estaba delgado, pero no demasiado delgado. Creo que estaba delgado. Los expertos forenses que realizaron la autopsia determinaron que Autumn murió como resultado de la estrangulación. Alguien la golpeó antes de que muriera. Además, había lesiones en su área genital y se encontraron muestras de ADN masculino en su cuerpo. Entre otras cosas, la policía tuvo que responder a las siguientes preguntas: ¿cómo entró el autor en el piso? ¿Cuál fue su motivación? Y, lo más importante, ¿quién era el hombre que entró en el edificio? La gente necesitaba una llave electrónica. La policía descartó de inmediato la posibilidad de que el asesino fuera uno de los inquilinos del edificio, porque Gavin conocía a todos sus vecinos y el hombre que vio la noche del crimen no era ninguno de ellos. Además de obtener una llave electrónica para entrar al edificio, el perpetrador tuvo que entrar al apartamento de la víctima. Sin embargo, no había signos de entrada forzada en la puerta que conducía al apartamento de Autumn. Esto podría indicar que ella dejó entrar al perpetrador o que no cerró la puerta con llave. Eventualmente, la policía descartará ambas suposiciones después de descubrir evidencia de que el perpetrador subió al tercer piso. Comenzó subiendo al balcón del segundo piso y luego al tercero. La puerta estaba abierta y entró al apartamento sin dificultad. Además de la muestra de ADN, la policía descubrió huellas dactilares cuyo propietario intentaban localizar. Solo 12 días después de que se descubriera el cuerpo, la policía reveló la identidad de la víctima con la esperanza de recibir pistas del público. Las autoridades han instado a cualquier persona con información que pueda ayudar en la investigación a que se ponga en contacto con los detectives. La noche del crimen, alguien notó un SUV negro nuevo, posiblemente un Honda Pilot, en el estacionamiento junto al edificio. Estuvo allí hasta alrededor de las 6 a.m. Los detectives sospechaban que el dueño del SUV estaba involucrado en la muerte de Autumn. Creían que primero subió al techo de su coche y luego subió más alto desde allí. Las esquinas del edificio tienen salientes decorativos repetitivos que podrían haber servido como escalones para el criminal al subir del segundo al tercer piso. El crimen ocurrió por la noche, por lo que los investigadores comenzaron a analizar la actividad de los teléfonos móviles en la zona donde vivía Autumn. En este caso, el hecho de que el crimen ocurriera por la noche simplificó la tarea porque la mayoría de las personas están dormidas a esa hora. Había pocos números de teléfono que estaban activos cerca de la escena del crimen. Durante la investigación, los detectives descubrieron que uno de los números de teléfono pertenecía a la vecina de Autumn. A pesar de vivir en el mismo edificio que Autumn, ella declaró durante la entrevista policial que no sabía nada. Sin embargo, no solo estaba hablando por teléfono en su apartamento, se había movido por la ciudad varias veces y apagó el teléfono alrededor de la misma hora en que alguien la mató. Estaba en su apartamento o cerca de él en ese momento. Era imposible decirlo con certeza porque siempre hay un margen de error al determinar la ubicación del teléfono, pero no había duda de que esta mujer estaba ocultando información a los detectives que investigaban el caso, así que fueron a hablar con ella de nuevo. Se llamaba Michelle, y insistió en que no sabía ni había oído nada. Pero la policía le advirtió que si ocultaba información crucial para la investigación, podría convertirse en cómplice del crimen. Por lo tanto, comenzó a hablar. Ella dijo que alrededor de las 2 a.m. Esa noche, un hombre que conocían como J contactó a su novio, quien estaba buscando comprar una sustancia ilegal y contratar a una chica escort. Los tres condujeron hasta el cajero automático, donde Jay sacó dinero en efectivo. Luego le dieron a Jay un poco de la sustancia. Michelle admitió que ella y su novio estaban lidiando con los problemas por su cuenta. Jay eventualmente les pidió que le vendieran más. Luego, según Michelle, ella dirigió a Jay al estacionamiento cerca de su edificio. La mujer admitió que ella y su novio tenían la intención de robar a Jay. Cuando llegaron al edificio, los tres consumieron sustancias ilegales, y Michelle y su novio decidieron huir con el resto. Curiosamente, antes de huir, Michelle escondió una bolsa de la sustancia en sus genitales. Afortunadamente, no hay detalles sobre cómo lo hizo. Pero vale la pena recordar este momento. Será necesario en el futuro. Según Michelle, ella y su novio huyeron, llevándose no solo la sustancia, sino también algo del dinero de Jay. Corrieron hacia la entrada del edificio y luego subieron a su apartamento, donde se encerraron, se sentaron en silencio y no encendieron las luces. Jay no pudo entrar al edificio porque no tenía una llave electrónica. No podía gritar ni tocar la bocina porque alguien habría llamado a la policía. Además, según Michelle, cuando miraron por la ventana, notaron marcas de zapatos en el techo del coche de Jay. El hombre se fue alrededor de las 6 a.m. y los investigadores asumieron que Jay
se había metido en el edificio para encontrar a las personas que le robaron la sustancia y el dinero. Pero no tenía idea de dónde vivía Michelle. Así que probablemente entró al apartamento de Houghton por error. La policía ahora tenía el número de teléfono y la foto del sospechoso. Estas imágenes son de una cámara en la entrada del banco, donde estaba retirando dinero en efectivo para comprar la sustancia, así como de una cámara de cajero automático. Después de verificar el número de teléfono, los investigadores descubrieron que su nombre no era J. El verdadero nombre del hombre era Hites Bogal, y era un ciudadano canadiense de 27 años que vivía y trabajaba como ingeniero de desarrollo de automóviles en Warren, Michigan. También era propietario de un SUV Honda Pilot negro, y solía visitar Canadá casi todos los días. Para llegar a Windsor solo necesitaba cruzar el río por el puente o el túnel. Las autoridades pudieron rastrear sus movimientos y descubrieron que había salido de Canadá en la mañana del 10 de junio. El día que murió Autumn, él salió del país y no ha regresado desde entonces. Hites vendió su coche después de que la policía publicara detalles sobre el incidente del SUV negro en la casa de la víctima. La policía canadiense se puso en contacto con sus homólogos estadounidenses y pidió ayuda. Se enteraron de que Hites planeaba mudarse de Michigan al estado de Washington. Sus padres vivían en Kent. Después de dejar un buen trabajo por razones desconocidas, regresó a la casa de sus padres. El hecho de que decidiera mudarse, deshacerse de su coche y dejar de visitar Canadá era muy sospechoso. Sin embargo, la policía necesitaba pruebas irrefutables para arrestarlo y extraditarlo a Canadá. La policía de Windsor pidió a la Agencia de Seguridad Nacional de EU que asistiera con la investigación y rastreara los movimientos de los sospechosos. El ADN masculino descubierto en el cuerpo de Autumn probablemente pertenezca a Hites. Para probarlo, necesitaban recoger una muestra de su ADN para compararla. Agentes de los Estados Unidos rastrearon los movimientos del sospechoso. Eran conscientes de que él planeaba mudarse al estado de Washington y estaban preocupados de que pudiera irse a un tercer país. Hites también intentó cambiar su apariencia quitándose la barba y usando lentes de contacto azules. Afortunadamente, Hites no era particularmente cauteloso. Un día, fue a uno de los bares de Warren y bebió. Cuando terminó su última clase y salió del bar, los agentes incautaron el vaso, obteniendo una muestra de su ADN. Tomó algún tiempo compararlo con la muestra del cuerpo de Autumn, pero los resultados no fueron inesperados. El cuerpo de la víctima contenía ADN masculino, que coincidía con el de Hites Bogal. El 17 de agosto de 2018, más de 2 meses después de la muerte de Autumn Taggart, Hites fue arrestado en la casa de sus padres en Kent, Washington. El arresto lo sorprendió. El hombre parecía creer que la policía no lo encontraría. Las autoridades estadounidenses han comenzado el proceso de extradición a su país de origen. En los documentos de extradición, el fiscal declaró que Hites era una amenaza para la sociedad, representando un riesgo de fuga y siendo impredecible. Poco después, la policía canadiense lo acusó del asesinato de Autumn Taggart. El juicio fue pospuesto por un periodo prolongado debido a las restricciones impuestas por el país. Comenzó en noviembre de 2021. Había 3 salas de juicio separadas permitiendo el distanciamiento social. La sala principal albergaba al juez, al fiscal, al jurado y al acusado, junto con su defensa. Las otras 2 salas de juicio contaban con pantallas grandes que mostraban el juicio a los familiares de Autumn y a otros. Hites Bogal se declaró no culpable de homicidio en primer grado, afirmando que mató a Autumn accidentalmente. Describió cómo algunos traficantes le robaron dinero y una sustancia ilegal de su coche. Le molestó, así que salió del coche para encontrarlos. No recordaba mucho de lo que había pasado esa noche porque había consumido tanto alcohol como otras sustancias. Recordaba haber subido al balcón antes de entrar al apartamento. Autumn estaba dormida en su cama cuando él la confundió con Michelle, la mujer que lo había robado. Cuando Autumn se despertó, comenzó a gritar. Le dijo que dejara de hacer ruido, pero Autumn no lo escuchó. Le puso la mano sobre la boca, causando que se asfixiara. Según el hombre, se dio cuenta de que había matado accidentalmente a Autumn después de que el grito se detuvo. Luego le practicó RCP, pero no funcionó. Hites no podía recordar cómo aparecieron las lesiones genitales en el cuerpo de Autumn, ni cómo salió de su apartamento.
Jutesh y sus abogados pidieron a la fiscalía que desestimara los cargos de privación de vida en primer grado porque creían que era un crimen no intencional. Según ellos, Jutesh no era consciente de sus acciones debido a la gran cantidad de sustancias que consumió. La mano sobre la boca indica que quieren estar callados, no que quieran morir. Bogal carecía de la capacidad para formar intención o entender las consecuencias de sus acciones. Según el abogado defensor Peter Thorning, solo hay una explicación para su comportamiento: la intoxicación. Es cierto que pueden ocurrir cosas terribles sin que nos enteremos. Eso es lo que ocurrió aquí. Esta muerte fue involuntaria. Estaba intoxicado o no se dio cuenta de que sus acciones no resultarían en muerte, añadió. Sus abogados también afirmaron que no había pruebas de que el acusado hubiera tenido relaciones sexuales con la víctima. Esta es una consideración importante, porque tendrá un impacto en la sentencia de Jutesh. Sí, el cuerpo de Autumn contenía ADN de Bogal, pero no era fluido seminal. Los abogados creen que podría haber sido causado por contaminación cruzada o transferencia de ADN de una superficie a otra. Por ejemplo, a través de los guantes de un experto forense. Los abogados de Bogal intentaron persuadir al jurado de que John Lasorda, quien trabajó en la unidad forense durante la investigación, realizó sus deberes incorrectamente al transferir el ADN de su cliente al cuerpo de Autumn Taggart. El papel de Lasorda era fotografiar la escena y recoger cualquier evidencia que hubiera estado en contacto directo con la víctima. El abogado defensor de Bogal, Peter Thorning, sugirió a Lasorda que rotar el cuerpo sobre la sábana que la policía confiscó podría resultar en la transferencia de ADN o fluidos del cuerpo a la funda o viceversa. Esto se conoce como contaminación cruzada. No es imposible, afirmó Lasorda durante el contraexamen. Thorning le preguntó a Lasorda si tenía la capacitación necesaria para trabajar como experto en identificación forense. Lasorda declaró que cambiaba de guantes entre tocar cada pieza de evidencia y tomar su cámara para fotografiarla para evitar la contaminación cruzada. Lasorda examinó las pruebas en la habitación de Taggart buscando fluidos, orina, saliva y esperma. Lasorda testificó que la probabilidad de un asalto real aumenta cuando hay una víctima femenina fallecida en comparación con una víctima masculina. El tribunal escuchó que Lasorda no descubrió depósitos de fluidos consistentes con un asalto sexual. Admitió que su examen del cuerpo fue limitado porque no era un funcionario médico capacitado, como un forense. Nada evidente en o alrededor del cuerpo indicaría una agresión sexual, declaró Lasorda en la corte. También declaró que no había signos visibles de una lucha. Lasorda aclaró en el tribunal que los signos de una lucha incluirían muebles o cristales rotos, entrada forzada, cerraduras manipuladas o manchas de sangre, ninguno de los cuales se encontró en el apartamento de Autumn. Sin embargo, el fiscal tenía una opinión diferente. Recordando que Michelle escondió la sustancia en su área genital, la fiscalía afirmó que el acusado estaba al tanto de ello y la buscó en la misma parte del cuerpo de Autumn, y que aunque lo hizo con la mano, nada cambió. Cometió todos los asaltos. ¿La registraste?, dijo el fiscal, lo cual es repugnante. No estoy de acuerdo, dijo Bogal. ¿Por qué no llamó al 911?, preguntó el fiscal. Autumn dejó de respirar. Jutesh respondió que tenía miedo de que la policía lo arrestara porque estaba seguro de que nadie le creería. Nadie me creyó, yo apenas me creo. Bogal testificó que no recuerda mucho de lo que sucedió en la habitación de Autumn. Dijo que recuerda haberle practicado RCP a Autumn después de que dejó de gritar. Anteriormente testificó que recordaba contar 5 o 6 costillas hacia abajo antes de comenzar la RCP y que realizó 15 compresiones y 3 respiraciones. El fiscal también disputó que la estrangulación de la víctima por parte del acusado fuera accidental. Después de todo, podría haber simplemente puesto su mano sobre la boca de Autumn para detener sus gritos, pero también le cerró la nariz privándola de la capacidad de respirar, y necesitaba hacerlo durante un tiempo, así que sabía lo que estaba haciendo. El hijo de Autumn, Gavin, quien desde entonces ha cumplido 13 años, también testificó en el juicio. El niño testificó en una sala separada en el juzgado de la sala principal, que albergaba al juez, al jurado, a los abogados y al acusado. Estaba acompañado por un trabajador de apoyo mientras daba su testimonio. Así describió los eventos de esa noche. Alguien entró en mi habitación y dijo algo que no puedo recordar. Estuvo bastante cerca. También testificó que nunca se hizo contacto. Cuando salió de mi habitación, estuvo en silencio por un corto tiempo. Luego escuché a mi madre gritar esa noche. Ese grito duró un rato antes de terminar. Y luego, antes de darme cuenta, me había vuelto a dormir y desperté. Cuando el niño se despertó por la mañana, entró en la habitación de su madre. Todo estaba derribado, roto y destruido. Mi mamá estaba durmiendo. Bueno, eso fue lo que pensé al principio.
pero había sangre en su nariz, lo que me llevó a creer que había muerto. La mataron. Él dijo que estaba en shock. No podía creerlo. Lloré, pero traté de sobrellevarlo. Simplemente seguí con mi día, sin preocuparme. El chico testificó. Afirmó haber pasado parte del día jugando videojuegos y viendo videos en YouTube. La fecha era el 10 de junio de 2018. Más tarde ese día, envió un mensaje a su padre usando el teléfono de su madre. No podía soportarlo más. Necesitaba contárselo a alguien. Gavin dijo. Chris Sherwin Taggart, su expareja y el padre de su hijo, testificó que la escuchó por última vez a través de un mensaje de texto alrededor de las 12:30 am el 10 de junio. Por la mañana, volvió a enviar un mensaje, pero nadie respondió. En ese momento, expresó su preocupación. Más tarde ese día, afirmó haber recibido un mensaje de texto del teléfono de Taggart. Pronto se dio cuenta de que era su hijo. Una copia de los mensajes de texto fue exhibida en la corte para que el jurado la viera. El 1 de diciembre de 2021, un jurado de 12 personas condenó a Shitesh Bogal por privación de libertad en primer grado. No encontraron pruebas concluyentes de que Bogal hubiera tenido relaciones sexuales con Otam. No puedo decir que no estábamos nerviosos. Definitivamente es la decisión correcta. El otoño lo merecía. Su hijo lo merecía. John Taggart. Otoños, padre, justicia. Eso es exactamente lo que queríamos. Eso es lo que tenemos. Los miembros de la familia se abrazaron y expresaron alivio. El 5 de enero de 2022, el tribunal condenó a Jitesh Bogal a cadena perpetua. Tendrá que cumplir 25 años antes de ser elegible para la libertad condicional. Apareció en un video en la cárcel vistiendo un overol naranja y una máscara negra. Se sentó contra una pared, lejos de la cámara, mientras escuchaba las declaraciones de impacto de la víctima. Finalmente, el juez le preguntó si tenía algo que decir. Es difícil expresar mi tristeza y remordimiento, pero me alegra por la familia que tengan un sentido de justicia y puedan seguir adelante. Ese día, una parte de mi alma también murió. Bogal declaró que aún les gustaría ver que las leyes en Canadá cambien de cadena perpetua a cadena perpetua real, en lugar de 25 años y luego libertad condicional. Queremos que la vida signifique vida para todas las víctimas, dijo John Taggart. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. El jueves 16 de diciembre de 2004, Bobby Jostinet, una mujer de 23 años que estaba embarazada de 8 meses de su primer hijo, esperaba con ansias la llegada de su niña. Nacida el 4 de diciembre de 1981, se graduó de la Nottoway High School en Graham, Missouri, en 2000. Bobby, que vivía en Skidmore, Missouri, con su esposo, Zeb Stinnett, era una persona conocida y amable en la pequeña comunidad agrícola. Su amor por los animales, especialmente por los perros y los caballos, era evidente, y dirigía un negocio de cría de perros llamado Happy Haven Farms, desde su casa, especializándose en la cría de terriers de ratas. Bobby participaba activamente en exposiciones caninas y discusiones en la comunidad, en línea de criadores de perros. Su negocio consiste en listar cachorros en venta, y el 15 de diciembre de 2004, recibió un mensaje instantáneo de Darlene Fisher, una mujer de Fairfax, Missouri, a quien había conocido a través de sus interacciones en el foro de chatter de Reuters. Bobby y Darlene habían estado intercambiando mensajes durante semanas, conectando no solo por su amor compartido por los rat terriers, sino también por sus experiencias de embarazo compartidas. Darlene le informó a Bobby que estaba interesada en comprar uno de sus cachorros, y acordaron encontrarse al día siguiente. Bobby hizo planes para encontrarse con Darlene e informó a su madre, Becky Harper, que la recogería del trabajo a las 3:30 p.m., en la fecha programada, el 16 de diciembre. Becky llamó a Bobby a las 2:30 p.m. Bobby la tranquilizó mientras confirmaban el arreglo para recogerla del trabajo. Sin embargo, cuando Becky terminó de trabajar a las 3:30 p.m., Bobby no estaba por ningún lado. Becky intentó llamar a Bobby, pero no hubo respuesta, así que caminó hasta la casa de Bobby, que estaba a solo 2 cuadras de su trabajo. Cuando Becky llegó a la casa, notó que la puerta principal estaba abierta. Entró y llamó a Bobby sin obtener respuesta. Al entrar en el comedor, vio una escena aterradora. Su hija yacía en el suelo en un charco de sangre, desconsolada. Becky marcó inmediatamente el 911, describiendo urgentemente la grave situación, mencionando que su hija estaba embarazada de 8 meses y que el estómago de Bobby parecía haber sido gravemente herido.
Cuando llegó la policía, descubrieron que el bebé no nacido de Bobby había sido extraído a la fuerza de su vientre, y se desconocía el paradero y la supervivencia del infante. Localizar al perpetrador se convirtió en una prioridad urgente porque el bebé aún podría estar vivo. Desafortunadamente, Bobby no sobrevivió al brutal ataque. Tanto Becky como el esposo de Bobby informaron a la policía que Bobby iba a encontrarse con una mujer llamada Darlene, quien mostró interés en comprar un cachorro. Aparte de eso, no tenían idea de cuántos otros visitantes llegarían ese día. A través de una rápida investigación, la policía localizó a Darlene utilizando mensajes de texto y direcciones IP de la computadora que ella usaba para comunicarse. Se descubrió que la mujer que se hacía pasar por Darlene no se llamaba Darlene y no vivía en Fairfax. Su verdadero nombre era Lisa Montgomery y vivía en Melbourne. Lisa condujo de Melbourne a Skidmore el 16 de diciembre y llegó a la casa de Bobby alrededor de las 12:30 p.m. La policía cree que el bebé fue llevado entre las 2:30 p.m. y las 3:30 p.m. El 17 de diciembre, la policía llegó a la casa de Lisa Montgomery, y su esposo Kevin los recibió en la puerta. Entraron, y encontraron a Lisa en la sala, acunando a un bebé recién nacido. La policía informó a Kevin y Lisa que estaban investigando el asesinato de Bobby Joe Stinnett y preguntaron sobre el bebé. Lisa afirmó que su hijo nació en una clínica de mujeres en Topeka. Estoy buscando una conversación privada. La policía se acercó a Lisa fuera de su casa, les informó de esto y pidió que Kevin no se enterara debido a las limitaciones financieras. En realidad había dado a luz en casa, no en la clínica de mujeres. Lisa afirmó que estaba sola en su cocina durante el parto, pero tenía los números de teléfono de 2 amigos en caso de que necesitara ayuda. Cuando se le preguntó sobre la placenta, Lisa dijo que la desechó en un arroyo cercano. Lisa solicitó que el asunto se discutiera más a fondo en la oficina del sheriff para mantener la privacidad, y la policía estuvo de acuerdo. Lisa confesó a los oficiales en la oficina del sheriff. Después de matar a Bobby, extrajo al bebé de su vientre y la secuestró. El bebé fue finalmente devuelto al esposo de Bobby, quien la nombró Victoria Joe Stinnett. Lisa fue acusada de secuestro, lo que llevó a su muerte. Durante el juicio de Lisa, el tribunal se enteró de que ella y Bobby se conocieron en una exposición canina en abril de 2004. Ambos éramos miembros de una comunidad en línea de crianza de perros cuando Bobby anunció su embarazo. Lisa, una miembro, se enteró de su embarazo en la primavera de 2004. Casi al mismo tiempo, Lisa informó a su familia y amigos que estaba esperando un bebé. Lisa no reveló que se sometió a un procedimiento de esterilización hace más de una década, lo que la dejó infértil. Lisa engañó a la gente durante 8 meses haciéndose pasar por embarazada. Llegó tan lejos como para usar ropa de maternidad y comprar artículos para bebés. A pesar de su esterilización, Lisa convenció a su esposo, Kevin, y a sus hijos de que realmente estaba embarazada. Por otro lado, el primer esposo y la esposa de Lisa, que estaban al tanto de su esterilización, la acusaron de mentir. En respuesta, Lisa insistió en demostrar que estaban equivocados. Durante el juicio se reveló que el 16 de diciembre, Lisa llegó a la casa de Bobby con un cuchillo de cocina afilado y un cordón blanco en el bolsillo de su chaqueta. Cuando Bobby abrió la puerta, Lisa pidió ver al cachorro que quería comprar. Bobby sacó a los cachorros y los llevó afuera para que Lisa pudiera interactuar con ellos. Lisa atacó a Becky poco después de que llamó a Bobby para que la recogiera. Lisa estranguló a Bobby con el cordón que había traído hasta que perdió el conocimiento. Cuando Bobby recuperó el conocimiento y se resistió, Lisa apretó el cordón, lo que resultó en la muerte de Bobby. Lisa luego cortó el abdomen de Bobby con un cuchillo de cocina, extrayendo con éxito al bebé. Lisa se fue después de cortar el cordón umbilical. Sorprendentemente, el bebé permaneció ileso. A lo largo de su viaje, Lisa tomó precauciones para asegurar el bienestar del bebé, como cortar el cordón umbilical y limpiar la mucosidad de su boca. Lisa tenía un asiento de coche listo en su vehículo para el bebé. Cuando Lisa llegó a un estacionamiento cerca de una clínica de mujeres en Topeka, Kansas, llamó a su esposo, Kane, para decirle que había dado a luz. Kane la encontró en el estacionamiento y nombró al bebé Abigail. Al día siguiente salieron a desayunar, presentando orgullosamente a su nuevo bebé, Abigail, a todos. La fiscalía argumentó que la trágica muerte de Bobby y el secuestro del bebé fueron el resultado del plan calculado y a sangre fría de Lisa para proteger las mentiras que había contado a sus amigos y familiares. Según la fiscalía, Lisa temía que su primer esposo, Carl Bowman, descubriera sus mentiras durante la batalla por la custodia. Lisa estaba preocupada de que esta revelación pusiera en peligro su posición en los procedimientos judiciales.
por lo que se sintió obligada a tener un bebé como prueba de que su embarazo era genuino. La fiscalía afirmó que Lisa engañó deliberadamente a su familia y amigos sobre su embarazo y planeó meticulosamente el secuestro de un bebé para mantener la ilusión. Afirmaron que el plan de Lisa fue meticulosamente planeado y ejecutado con precisión para ocultar su identidad. Lisa contactó a Bobby con un nombre ficticio con la esperanza de que el crimen no pudiera rastrearse hasta ella. Simultáneamente, continuó informando a todos los que conocía sobre su embarazo. Lisa llegó tan lejos como para comprar un kit de parto en casa y realizar investigaciones en línea sobre cómo realizar una cesárea. El sheriff Strong, quien desempeñó un papel en el caso, declaró que el crimen fue meticulosamente planeado, y Lisa persistió en mentir hasta que la atraparon. Lisa incluso intentó implicar a su propio hermano, afirmando que estaba con ella cuando el bebé fue secuestrado. Sin embargo, su coartada verificada reveló que esta era otra falsedad más. La fiscalía afirmó que Lisa estaba involucrada en una batalla por la custodia con su primer esposo, quien al enterarse de que ella le había informado a su segundo esposo, Kevin, sobre su embarazo, cuestionó la veracidad de su afirmación. Consciente de la incapacidad de Lisa para concebir, envió correos electrónicos expresando su intención de revelar la supuesta mentira a Kevin, a quien explotó durante los procedimientos de custodia. En respuesta, Lisa, decidida a demostrarle que estaba equivocado, tomó una serie de acciones que colman en los trágicos eventos ocurridos menos de una semana antes de la muerte de Bobby el 10 de diciembre. El primer esposo de Lisa presentó formalmente una moción solicitando un cambio de custodia para los 2 hijos menores que vivían con Lisa. Para respaldar su caso, la fiscalía llamó al Dr. Dietz como testigo experto. Este movimiento fue motivado por la notificación previa de la defensa de que tenían la intención de seguir una defensa de locura, alegando que Lisa estaba experimentando pseudociesis. Durante el juicio, el Dr. Dietz testificó que hay 2 tipos de fenómenos fenomenales conocidos como pseudociencia, el primero de los cuales implica que una mujer cree genuinamente y sinceramente que está embarazada. Típicamente, esta creencia termina cuando a la mujer se le presenta evidencia concreta de que no está embarazada. Las personas con este tipo de pseudopsicosis no son consideradas mentalmente enfermas y no tienen delirios. El Dr. Dietz describe un segundo tipo de pseudociencia que está vinculado a enfermedades mentales, específicamente la esquizofrenia. Las personas que sufren de esta condición experimentan delirios, particularmente el delirio de estar embarazadas. Notablemente, esta forma se distingue por la presencia de una fuerte convicción. En contraste con el primer ejemplo, las personas que creen en la pseudociencia se niegan a aceptar evidencia que contradiga sus creencias. Tienen una creencia firme e inquebrantable en su embarazo, lo que demuestra el impacto de la enfermedad mental. El Dr. Dietz, en su opinión experta, concluyó que Lisa no tenía pseudociesis en el momento de la muerte de Bobby. Llegó a esta conclusión basándose en su creencia de que Lisa no creía realmente que estaba embarazada. En el tribunal, el Dr. Dietz explicó su razonamiento enfatizando varios puntos clave. Para comenzar, el Dr. Dietz afirmó que Lisa era plenamente consciente de que había sido sometida a una esterilización permanente, lo que eliminaba cualquier duda sobre sus capacidades reproductivas. Lisa había buscado consistentemente atención médica y prenatal en embarazos anteriores, pero este no fue el caso durante el período actual. El Dr. Dietz proporcionó evidencia adicional en forma de la solicitud de seguro de Lisa de septiembre de 2004, en la cual ella declaró explícitamente que no estaba embarazada. Además, el Dr. Dietz afirmó que el comportamiento de Lisa no era consistente con un pensamiento delirante. Explicó que en los casos de delirio de embarazo, las personas se aferrarían a la misma historia y la revelarían de buena gana, a pesar de ser persuadidas o presentadas con evidencia contradictoria. Sin embargo, Lisa carecía de estas características, lo que llevó al Dr. Dietz a descartar la idea de que ella estuviera teniendo una ilusión de embarazo. El caso de Lisa se caracterizó por relatos inconsistentes y contradictorios de detalles clave. Notablemente, sus historias diferían en el sexo del feto, si esperaba gemelos o un solo feto, y cómo planeaba dar a luz. Estas diferencias eran notables dependiendo del público al que hablaba, lo que indica una falta de consistencia y fiabilidad en sus declaraciones. Además, Lisa proporcionó información contradictoria sobre el lugar donde afirmó haber dado a luz.
Inicialmente afirmó que el nacimiento ocurrió en una clínica de mujeres, pero luego cambió su historia para decir que sucedió en casa. Cuando se le confrontó con la supuesta presencia de su hermano en la casa de Bobby durante el incidente, Lisa afirmó que tenía amnesia tanto antes como durante el asesinato de Bobby. El Dr. Dietz concluyó que Lisa era una simuladora durante el embarazo de 2004, y el tribunal escuchó que Lisa había fingido embarazos anteriores. Lisa afirmó haber tenido múltiples embarazos en los años posteriores a su procedimiento de esterilización, cada uno con su propio conjunto de complicaciones. Los embarazos simulados de Lisa se remontan a 1994. Posteriormente, en 2000, antes de casarse con Kevin, le informó sobre su embarazo y expresó su deseo de abortar. Kevin le dio $40.00, pero no hubo más discusión ni evidencia de embarazo. Lisa afirmó estar embarazada nuevamente en 2002, informando a Kevin de una cita médica mientras le negaba la oportunidad de acompañarla. Sin embargo, su médico testificó que solo le envió tweets a Lisa sobre temas no relacionados, como el dolor de tobillo y un resfriado, y no le proporcionó atención prenatal. Lisa más tarde informó a Kevin que el bebé había muerto y afirmó haber donado el cuerpo a la ciencia, sumando a su historial de engaños relacionados con la comida y los embarazos. El caso de la defensa se centró en la defensa de la locura, y planeaban llamar a expertos para testificar sobre la enfermedad o defecto mental de Lisa. La vida de Lisa fue descrita en la corte como problemática. Afirmaron que había sido abusada física y sexualmente por su padrastro. Lisa se casó con su hermanastro, Carl Bowman, cuando tenía 18 años, y tuvieron 4 hijos antes de someterse a una esterilización. Después de su divorcio en 1998, Carl se volvió a casar, y Lisa más tarde se casó con Kevin para respaldar sus afirmaciones de locura. El Dr. Logan y el Dr. Ramachandran fueron llamados como testigos expertos por la defensa. Lisa fue diagnosticada por ambos expertos con una variedad de problemas de salud mental, incluyendo depresión, trastorno límite de la personalidad, trastorno de estrés postraumático y pseudociesis. El Dr. Ramachandran testificó sobre la pseudociesis, describiéndola como un trastorno somatoforme en el que el paciente desarrolla la ilusión de estar embarazada. Según su testimonio, esta ilusión está impulsada por un fuerte deseo de quedar embarazada, lo que provoca cambios hormonales que resultan en cambios físicos consistentes con el embarazo. El Dr. Ramachandran creía que Lisa sufría de una intensa ilusión de pseudociesis. Durante su testimonio, afirmó que Lisa estaba en un estado disociativo cuando mató a Bobby y dio a luz al bebé. El Dr. Ramachandran sugirió que el abuso sexual infantil que sufrió Lisa la hizo susceptible a la pseudociesis. Afirmó que las búsquedas en Internet de Lisa y las compras de artículos relacionados con bebés indicaban pseudopsicosis. Además, el Dr. Ramachandran creía que Lisa sufría de una enfermedad mental grave o un defecto que le impedía comprender plenamente la naturaleza y la calidad de sus acciones. Después de 5 horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto unánime declarando a Lisa culpable de secuestro con resultado de muerte. Al día siguiente recibió una sentencia de muerte. El jurado estuvo de acuerdo unánimemente en que el gobierno había probado todos los factores agravantes legales y no legales más allá de toda duda razonable. La fiscalía argumentó que estos factores incluían que el crimen se cometió de una manera particularmente atroz o depravada, involucrando un abuso físico grave hacia Bobby George Stinnett. El jurado estuvo de acuerdo con este argumento, y Elise fue condenada a muerte por inyección letal con pentobarbital en la prisión de Terre Haute en Indiana. Lisa eventualmente se encontró en el corredor de la muerte en una prisión federal en Texas, diseñada para reclusas con necesidades médicas y psicológicas especiales. Recibió atención psiquiátrica mientras estaba encarcelada allí. Lisa formó un nuevo equipo de defensa en un esfuerzo por conmutar su sentencia de muerte a cadena perpetua. Su argumento central era que, dada la historia de horribles abusos de Lisa, la pena de muerte era injusta. Afirmaron que su representación legal durante su juicio inicial no reveló completamente la magnitud de las profundas dificultades de su tesis y que la defensa presentada fue inadecuada. Lisa estaba en un estado psicótico según el nuevo equipo de defensa cuando cometió el crimen. Además, presentaron pruebas de que la historia de abuso de Lisa comenzó antes de su nacimiento, ya que nació con síndrome de alcohol fetal como resultado del consumo excesivo de alcohol de su madre. La defensa detalló casos específicos de abuso, afirmando que Lisa fue sometida a golpizas físicas y que el maltrato empeoró después de que su madre se volvió a casar. Afirmaron que Lisa había sido abusada sexualmente por su padrastro.
A pesar de los esfuerzos del equipo legal de Lisa, quienes argumentaron que la presión y la amenaza de exposición por parte de su primer esposo la llevaron a fabricar un embarazo, sus objeciones y apelaciones para que la sacaran del corredor de la muerte fueron denegadas, la ejecución se llevó a cabo según lo planeado. Lisa recibió una inyección letal en Terre Haute, Indiana, después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos levantara una suspensión de ejecución de último minuto, como la única reclusa en la fila de muerte federal en los Estados Unidos. Fue la primera mujer reclusa federal ejecutada por el gobierno en 67 años, antes de su ejecución. Cuando le preguntaron si quería hacer una declaración, Lisa se negó. Fue declarada oficialmente muerta a la 1:31 a.m. del 13 de enero de 2021. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido.